La cordillera patagónica nos revela lugares y personajes. Paralelo 42. Historias de la comarca andina. Bueno, estamos acá en este maravilloso valle de Puyén, mi lugar ya a esta altura de mi vida. Siempre pensé que cuando me mudé acá hace 25 años atrás iba a ser de algo así como un volverme nativo. La idea de volverse nativo de un lugar obviamente empieza por un enamoramiento muy fuerte que tengo desde el primer día que pisé Puyén. Y luego obviamente uno tiene que interiorizarse de todo lo que es la cultura, la ecología, la biodiversidad que hay en un lugar, y eso es lo que me mantuvo vivo, alerta y con mucha alegría durante todos estos años, y obviamente eso implica también muchos embates para proteger esto que lo considero como mi casa, la Pachamama, que es mi madre. Puyén es muy diverso, es un valle fantástico, es de los lugares más lindos que conocí en el planeta, y creo que a través del Proyecto Lemú lo que fui tejiendo de a poquito es una red de solidaridad alrededor de este valle, que ya implica gente de afuera de este valle. El Proyecto Lemú nace luego de una batalla muy grande que hubo acá en Epuyén. Yo la llamo batalla, en realidad fueron 6 años de una intensísima debate y discusión con autoridades que en el año 81 pretendieron reflotar un antiguo proyecto hidroeléctrico, con el cual la consecuencia más cercana era que en este lugar donde estamos, en este momento, si no hubiéramos intervenido, estaríamos bajo 40 metros de agua. Esto obviamente nos hizo salir al ruedo para defender este lugar, y luego ya, una vez que salís, es como tomar conciencia, no hay paso atrás. Una vez que uno toma conciencia, ya no podés volver atrás ni hacerte el distraído. Y eso es lo que ocurrió, y yo lo agradezco. Por un lado, la cosa mala, que fue sentirnos acechados, acorralados y a punto de ser ahogados. Y por otro lado, el hecho de lo que despertó en mí y en la gente que intervino en esto, que fue realmente sentir de que uno a esta altura del partido, del siglo, de la globalización, que todo tiende a desintegrarse, en realidad nosotros desde aquí podíamos ser suficientemente hábiles, corajudos, poner nuestro impulso para lograr detener algo que parecía absolutamente una cosa de Goliat y David. Al lograrlo, eso fue un impulso tan grande en nuestras vidas que, bueno, yo no pude volver nunca más para atrás y siempre fui para adelante, y me pareció que sentí la afinidad tan fuerte con los bosques que dije, eso es lo que me está llamando, yo necesito esto y ellos necesitan de mi lengua, mi voz, mi manera de expresarme por ellos. Creo que el hecho de sentir llorar el bosque hizo un cambio drástico en mi vida. Sentí realmente, me compenetré con la diversidad de un bosque, que no son los árboles nada más, y sentí que, bueno, que quizás esa era mi misión en la vida. Y aquí estamos, en el medio de una reunión interesantísima, entusiasmante, con gente de toda la Patagonia y gente también del lado chileno que está implicada en la conservación de los bosques nativos andino-patagónicos. Incluso, insólitamente, tenemos gente que ha venido desde Estados Unidos, gente que ha venido desde Brasil a participar de este encuentro por sentir la afinidad con la necesidad de crear un sueño muy grande que nos involucre a todos, y ya sin pensar en países, sino pensando en el planeta. Y creo que lo rico de todo esto es, más allá de ver la diversidad de ópticas que tenemos cada una de las organizaciones que estamos reunidas acá, es ver también que el punto común que nos une y que nos va a dar una fuerza increíble es la idea de poder hacer
desde un lugar muy pequeñito, lanzar una idea gigantesca. La idea es crear un santuario internacional de bosques nativos al sur del paralelo 40, que es una idea que yo te diría nació sincrónica en Chile y en la Argentina. Hace muchos años atrás, en el año 94, yo viajé a Estados Unidos a una conferencia sobre bosques templados y se estaba discutiendo en ese momento entre 500 organizaciones no gubernamentales la necesidad de ampliar las áreas naturales protegidas y que no queden como parques, islas, dentro de lo que es un contexto de un país o una región. Entonces, en ese momento se hablaba mucho de los corredores biológicos, de la necesidad de interconectar áreas a través de eso. Santuario es una palabra, te diría, muy fuerte y por eso la seguimos utilizando. No tiene una connotación, que te podría decir, práctica en el sentido de que no es un parque nacional, no es un parque provincial. Lo que estamos hablando de un santuario es la idea de un santuario de conservación de bosques nativos al sur del paralelo 40, que implica todos los bosques subantárticos, los más frágiles del planeta y los más australes del planeta. Hay nada más que 4 países que tienen bosques de esta característica: Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Los 4 están involucrados en esto desde un principio y en los 4 países hay organizaciones de base como Proyecto Lemú que están trabajando en esto, trabajando para que la gente se concientice de que es posible un cambio y tiene apareado esto una esperanza gigantesca. Estamos en este momento en el pico de tala que jamás se haya registrado en la Tierra. Hace 5 años atrás yo manejaba cifras que hablaban de la desaparición de 16 millones de hectáreas anuales de bosques en el planeta, lo cual significa más que la superficie de la entera Gran Bretaña. Hoy, las últimas cifras hablan de 25 millones de hectáreas anuales que desaparecen en el planeta. Creo que ante estas cifras aterradoras y ante este panorama absolutamente pesimista, con la idea del santuario lo que estamos diciendo es basta, tenemos suficiente. Somos un planeta que necesitamos de nuestra piel. Los bosques son la piel del planeta. No podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo más de lo que perdimos. Es hora de revertir una situación y revertámosla a través de condiciones locales. No estamos queriendo imponer nada a nadie. Por eso en todas las organizaciones que trabajamos tenemos mucha independencia. Cada uno de nosotros y cada uno de los países involucrados tiene legislatura diferente, condiciones socioeconómicas diferentes y ecológicas diferentes. Entonces la idea es ir sumando, sin darle un marco fijo a esta idea de santuario, sino ir preparando el terreno para que en un tiempo razonable le caiga la ficha a los gobernantes y se den cuenta de que vale mucho más estos bosques en pie que todos los bosques talados que han servido para el enriquecimiento de unos pocos. Esto es un tesoro nacional, internacional y un patrimonio de la humanidad. La gente con quien trabajamos, trabajan en todos los campos sociales, entonces hay muchos que trabajan con jóvenes, desarrollo de jóvenes y educación. Eso es el grupo más grande, como 300 personas, y un grupo también que trabajan en temas medioambientales. Y entonces es por eso que estoy aquí. Yo soy la directora de un programa que se llama la Iniciativa de Innovaciones Ambientales. Y bueno, es nuestra esfuerzo de conectar a la gente que son parte de Ashoka, que trabajan en temas ambientales. También hay gente que trabaja en temas de salud, de derechos humanos, participación civil, desarrollo económico. Entonces, todos los campos que existen en el mundo social. Bueno, hemos estado en Argentina durante los últimos 6 años. Y tenemos aquí 20 fellows de Ashoka que trabajan en muchos diferentes campos, en medio ambiente, en educación, en salud. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora en Argentina es que invitemos a un fellow de Ashoka que se llama Lucas Chiappe, que es uno de los primeros de Argentina en medio ambiente, a una junta internacional en Londres en octubre del año pasado, con la idea de juntar a los fellows de Ashoka para invitarles a pensar a nivel global cómo ellos pueden colaborar y ver a los problemas ambientales a un nivel más global que solamente a nivel nacional. Y también invitemos a que Lucas regrese a Argentina, no sé, con algunas ideas desde Londres y con la idea de juntar a su comunidad aquí en Argentina
y también a nivel internacional sobre temas relevantes a su trabajo, que en este caso son los bosques de la zona patagónica. Bueno, el programa mío es bastante nuevo, entonces durante 20 años hemos estado en eso de la búsqueda y apoyo de los individuos, pero en los últimos 2 años tenemos unos mecanismos para apoyar a que los fellows se juntan y que se acercan a los problemas de una manera más colaborativa. Entonces, sí, apoyemos a que Lucas tuve esta reunión, pero fue realmente su iniciativa, su idea de cómo hacerlo y sobre cuál tema. Entonces, yo estoy aquí más para observar y aprender un poquito de qué está pasando aquí y cómo nosotros podemos apoyarlo. Hay varios temas muy fuertes, pero bueno, uno de los que compartí con los amigos, porque me encontré con muchos amigos de hace años que estamos en el mismo tema. Uno de los temas, hay 2 temas muy grandes, que es el tema nuclear, que nos está, yo diría, poniendo en el filo de la navaja, aunque creo que ya tenemos un lugar donde hay un ensayo profundo, es decir, una práctica de basura nuclear en la zona de Chubut. Esto es un tema que estamos investigando hace muchos años. Pero bueno, ahora con el avance de INVAP, la venta del reactor, INVAP es la empresa que hay en Bariloche, que dicen que es una empresa pionera, estatal, bla, 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 bla. En realidad ha sido una empresa bastante parásita que se creó en la época de la dictadura, que gastó declarados más de 500, 600 millones de dólares en una planta de enriquecimiento de uranio que nunca funcionó, que no sirve para nada, que es un elefante blanco que está allí al lado de Bariloche, y que ahora ha vendido un reactor nuclear a Australia, que fue presentado como un logro tecnológico nacional, lo que no quieren terminar de mostrar y lo que ya sabemos y fue comprobado en Australia mismo a través de una audiencia pública que hizo grupos no gubernamentales de Australia con las autoridades australianas, que vendieron el reactor, pero la basura nuclear vuelve a nuestro país. Así cualquiera gana cualquier licitación, ¿sí? Porque lo más caro de la actividad nuclear es la basura nuclear, y esto es un tema que es un problema mundial, que no ha sido resuelto, y parece que nuestros científicos están optando por algo que dijeron alguna vez, que su futuro económico, su AFJP, era traer basura radioactiva al país. Arrancaron con Gastre, cacarearon en Gastre, creo que pusieron un huevo en los adobes, en Paso de Indio, que es el mismo macizo, y por otro lado, bueno, están a medio armar un segundo reactor nuclear al lado de Bariloche. En Bariloche tenemos uno en el centro de la ciudad, el RA6, que es un reactor de práctica, y armaron este otro que es un medio reactor, es un termotanque nuclear, es un termotanque común y silvestre nuclear, con la diferencia que no lo pudieron terminar. Están pidiendo 140 millones de dólares para terminarlo, espero que nunca se los den. Y el tema de la basura nuclear es el tema que compartí con todos los amigos, porque, como dije hoy, un incidente nuclear es suficiente, no hace falta 2. Es decir, cuando ocurra un accidente nuclear en cualquiera de nuestra zona, ya sea por la ruta de Trevelin, por la ruta de la línea sur de Río Negro, que es por donde han entrado material radioactivo sin ningún tipo de control, o por las rutas de Bariloche, como lo hacen en la actualidad, o como hace medio año encontré un camión un domingo a la tarde que pasó por El Hoyo, Epuyén, por todos lados, y lo paramos en el Limay, de casualidad, pues lo vimos, y nadie se animó a abrirlo, nadie controló. El tipo mostró papeles, dijo que eran aparatos de prospección de pozos petroleros, que iba a Chile, donde no hay petróleo, y tenía los símbolos de material radioactivo, y venía desde Tierra del Fuego. Es decir, hay un descontrol total, corremos un riesgo total, y si no asumimos urgentemente este tema, todo lo demás que dibujemos lo podemos perder de la noche a la mañana. Para muestra sirve lo que pasó en Chernobyl, para muestra sirve saber de que Chernobyl implicó más de 100.000 personas, probablemente con camino a la muerte, implica hasta aquí más plata que toda la deuda externa de Sudamérica junta, en tratar de sanear, no de reparar, de sanear un poco lo que fue esto. Y bueno, esto es parte de la gran preocupación en este momento, enmarcada
en lo que está ocurriendo hoy en Quebec, en estos días en Quebec, que es la apertura al libre comercio de las Américas, que más que libre comercio es que caigan todas las medidas regulatorias, medioambientales, sociales y demás, para que las transnacionales y toda esta cosa de la libre circulación pase a ser el camino final que nos falta para que, bueno, que seamos el patio trasero del mundo para los del primer mundo, ¿no? Bueno, esto es un tema, bueno, que lo venimos siguiendo y apoyando hace muchos años, desde que Lucas empezó a trabajar en este tema. Lo hemos respaldado y difundido lo que hemos podido. Creo que es, como él dice, es una excelente idea fuerza, convocante, movilizadora, que hay que materializarla, y por ahí me sumo a lo que decía un brasilero. Él decía, y arranquemos del paralelo cero, y después otro decía, no, arranquemos del Polo Norte para abajo, y yo al final decía, ¿y por qué no hacemos un santuario galáctico y de una vez por todas entendemos que somos parte de un gran todo que está requiriendo que nosotros, pequeños habitantes de esta pequeña espacio-nave Tierra, asumamos un compromiso, dejemos de ser pasajeros, seamos tripulantes, y en esta gran armonía cósmico-universal, digamos, bueno, no, esto no es así, hay que hacer otra cosa diferente. Porque cada cosa que hagamos a nuestro planeta, a nuestros bosques, a nuestros seres vivientes, bueno, repercute y genera un efecto dominó que no sabemos dónde se detiene. Entonces, si de unas por todas comprendemos que somos parte de un todo absolutamente inconmensurable, bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos que asumir esa responsabilidad, en esta vida o en la próxima o en la próxima. Sí, por ahí decirle a los televidentes, decirles que no esperen que alguien haga algo por ustedes, menos nuestros políticos, menos nuestros funcionarios, para muestra ya tenemos abundante, y asumamos cada uno una responsabilidad. Por ahí nosotros nos sentimos medio cansados, pero nuestros hijos están esperando esto de nosotros. Entonces, asumamos muy seriamente una responsabilidad cotidiana de forma de vida, rediscutamos qué cosa es la calidad de vida, qué cosa queremos para nuestro futuro, y bueno, a partir de allí todo es factible. Todos tenemos, como seres únicos que somos, tenemos toda la capacidad para hacer todo cambio que querramos. Solo falta querer hacerlo. Pertenezco a una organización que se llama Defensores del Bosque Chileno, creada el año 93, y fue de esta organización, de este pequeño grupo de Chile, donde nació la idea del Parque Intercontinental de Bosques al sur del paralelo 40. Fue un día, en el año 94, que estábamos Adriana Hoffman, que fue la fundadora de esta organización conjuntamente conmigo, y que actualmente es la ministra del Medio Ambiente en Chile. No existe como ministerio, se llama Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero tiene rango ministerial. Y estábamos en los bosques de Magallanes, bosques de lenga, maravillosos, que caen al mar, viendo cómo estaba cundiendo la destrucción de esos bosques por la acción de una empresa forestal que se llamaba la Magallánica de Bosques, que durante 7 años los hizo astillas. Es decir, directamente del bosque, el árbol entero, a la astilladora. Bosque antiguo que es irrecuperable, porque si bien la lenga regenera mucho, lo que produce es un latizal, es decir, como un quilantal, como muchos palitos juntos que no llegan a ser bosque, sino tal vez en 500 años más. Pero no es el bosque que se destruyó. Así que la historia de la regeneración hay que tener mucho cuidado, porque hay que conocer lo que eso es para no creerlo. Se había declarado ya el santuario ballenero austral y dijimos, ¿por qué si hay un santuario para las ballenas, no hay un santuario para estos bosques que no tienen cómo reponerse, mucho menos que las ballenas todavía? Es decir, los ciclos son aún más largos. Y así nació la idea, la difundimos. Lucas Chiappe aquí en
Epuyén fue el primero que la tomó. Él venía a su vez de una conferencia mundial donde se empezaba a hablar de la necesidad de crear corredores de vida silvestre en todos los parques en el mundo, y este era el gran corredor de vida silvestre para los bosques australes, que comprenden solamente 4 países: Argentina y Chile, aquí en el cono sur de América, la isla del sur de Nueva Zelanda y la isla de Tasmania en Australia. De esas maneras, de cómo la información va corriendo más rápido, porque afortunadamente la globalización no es solamente para los negocios y la economía, es también para las ideas. Y esta idea empezó a correr muy rápido. En los 4 países, organizaciones no gubernamentales se apropiaron de ella. Por primera vez tuvimos una reunión mundial en 1998, coincidente con la Cumbre de los Pueblos, en Santiago de Chile, y de ahí nos fuimos al sur de Chile, donde se inició un documento para empezar a darle forma a esta idea de proteger y reconectar los bosques que algún día formaron parte del gran continente austral de todo el hemisferio sur, que se llamó Gondwana. Bueno, mientras más gente se incorpore a la idea de la conservación, que de eso se trata este proyecto de Parque Intercontinental de Bosques, que un australiano lo llamó Gondwana, en memoria de este gran continente que se empezó a separar. Mientras más gente se comprometa con la idea de la conservación, más pronto llegará a ser realidad que para nuestros hijos, para nuestros descendientes, quede algo de la naturaleza, porque si ni siquiera tenemos el recuerdo, si no tenemos las cosas vivas, lo que es un ecosistema bosque, no vamos a poder rehacer, porque hoy día el trabajo, yo pienso que ya está bueno de destrucción. Hoy día el trabajo va a ser reconstituir los paisajes, reconstituir los ecosistemas, puesto que nos estamos quedando sin agua, sin aire, sin ozono. O sea, ya todos tenemos necesariamente que tomar conciencia, ya es una cosa de supervivencia. Bueno, esta fundación se dedica a la defensa del ambiente de Tierra del Fuego, que es muy amplio. Tenemos problemas de todos tipos, canteras, cosas y casas mal construidas, en fin. Pero nuestro principal y más grave y acuciante problema es una empresa norteamericana que se llama Trillium Corporation, que compró entre el año 93 y 94 250.000 hectáreas de bosques primarios en el lado chileno de la isla grande de Tierra del Fuego, y del lado argentino ya tiene cerca de 100.000 hectáreas, con 2 proyectos paralelos, de aquel lado el río Cóndor y de este lado el proyecto Río Grande, que han tenido enormes vicisitudes, idas y vueltas durante estos 7 años que han pasado. En resumen, han acudido a todos los ardides que uno se puede imaginar, que no vale la pena contarlos porque ya son bastante conocidos, pero hay muchas enseñanzas que podemos sacar todos del transcurso de esta pelea que sigue, no se ha acabado. El logro es que peleando juntos los argentinos con los defensores del bosque chileno, hemos podido, y basándonos y apoyándonos cada uno en los logros del otro, hemos podido juntos lograr que hasta este momento, 7 años después, no se haya cortado un árbol todavía. Que eso en sí ya es un logro increíble, porque tanto ellos, los defensores del bosque chileno, como nosotros, Finisterra, somos 2 pulguitas realmente, si nos ponemos a ver esta enorme empresa con todo el poder del dinero, que es el mayor poder ahora. Yo tengo una simplísima anécdota y es esta. Hace 4 días atrás
apareció en los diarios, se habla de que hay 5 países en el mundo cuyos turistas gastan la increíble cifra de 180.000 millones de dólares en el mundo viajando, digamos, visitando. Y dentro de estas cifras impresionantes hay un sector que es el que está creciendo de una manera espeluznante desde el año 90, y es el sector del ecoturismo. Gente que pisa liviano sobre la tierra y gente que necesita ver bosques prístinos en su estado como ya no lo pueden ver más, ni en Europa, ni en Asia, ni en Norteamérica. El hemisferio norte no da más. Han talado más del 80% de los bosques nativos. En Europa es imposible encontrar un bosque en su estado virgen. Nosotros tenemos este tesoro y los administradores de este tesoro no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo que tienen y nos siguen vendiendo el real verso de que el desarrollo vendría con explotar estos bosques. Esto aparte de ser una falacia, es realmente una falta de visión increíble. Nosotros estamos trabajando con esta idea del Santuario Internacional, que es una idea gigantesca, y muchas veces digo, uno necesita tener sueños gigantescos para no perderlos de vista durante el camino que nos va a llevar hasta lograr concretar esto. Y esto quizás puede llevar muchos años, quizás apenas lo alcancen a ver mis hijos, pero creo que es una patriada que vale la pena desde el fondo de mi corazón, y en eso estamos, acá en Epuyén, en Chile, en Nueva Zelanda y en Australia.